La temporada 2025 de MotoGP está escribiendo un capítulo que podría quedar marcado para siempre en la historia del motociclismo. Los focos apuntan a un solo nombre, a un piloto que ha regresado para reclamar lo que siempre consideró suyo: Marc Márquez. El hombre de Cervera, el 93, ha conseguido lo que parecía imposible. No solo volver a lo más alto después de años de sufrimiento, operaciones y críticas, sino hacerlo con una superioridad que raya en lo insultante. Hoy, las matemáticas y las emociones se cruzan en una ecuación explosiva. Marc Márquez puede ser campeón del mundo de MotoGP en Misano, mucho antes de que el calendario llegue a su fin. ¿Cómo es posible que un título que debía decidirse en Valencia pueda cerrarse en septiembre, a falta de 7 carreras para el final? ¿Qué necesita realmente Marc para lograrlo? Las cifras son tan demoledoras como las imágenes de sus victorias. Desde Mugello, el piloto de Ducati ha encadenado 6 dobletes consecutivos: sprint y carrera larga, sábado y domingo, sin dar respiro a sus rivales. El resultado: una diferencia de puntos que parece de ciencia ficción. Mientras tanto, su hermano, Alex, el único que osó seguirle el paso en la primera mitad del año, ha visto cómo la presión, la fatiga y los errores lo relegaban a un papel secundario. Pero cuidado, lo que parece sencillo en el papel, en la pista, puede convertirse en un infierno. Marc lo sabe y por eso evita dejarse llevar por la euforia. El Mila 93 no es solo un piloto con hambre de victorias, es un guerrero consciente de que en MotoGP todo puede cambiar en cuestión de milésimas. En este video vamos a desmenuzar este escenario con detalle: los números que abren la puerta al campeonato anticipado, el dominio que ha construido Marc carrera tras carrera, el contraste con su hermano Alex y la prudencia con la que el propio Márquez encara este desafío. Así que quédate hasta el final, porque la pregunta que nos hacemos es directa y brutal. ¿Será Misano el escenario de la 9ª corona de Marc Márquez? ¿O tendremos que esperar un poco más para presenciar su consagración definitiva? Prepárate, porque lo que vamos a contar a continuación es una mezcla de números, pasión y pura historia del motociclismo. Y si no estás suscrito, no olvides hacerlo dando clic en el botón de suscribirse, activa la campanita, da like y comenta. El dominio aplastante de Márquez en 2025. Cuando pensamos en la temporada 2025 de MotoGP, hay una palabra que lo resume todo: dominación. Marc Márquez no solo ha vuelto, ha regresado con una fuerza que ha pulverizado cualquier expectativa. Como si quisiera dejar claro que, a pesar de las sombras que marcaron los últimos años de su carrera, él sigue siendo el dueño del espectáculo. Desde Mugello comenzó un reinado que parece sacado de una película. 6 dobletes consecutivos. Sprint y carrera larga, sábado y domingo, 2 días seguidos marcando territorio como el depredador que huele sangre y no suelta a su presa. No se trata únicamente de victorias, es la forma en que las consigue. Adelantamientos quirúrgicos, ritmo demoledor y una Ducati que, bajo sus manos, parece más un arma de guerra que una moto. El contraste con el resto de la parrilla es brutal. Mientras sus rivales luchan entre sí por los restos del podio, Marc se aleja vuelta tras vuelta, como si jugara en otra categoría. Es un espectáculo que intimida, que provoca preguntas incómodas. ¿Estamos viendo al mejor Marc Márquez de toda su carrera? ¿O es la combinación perfecta entre experiencia, talento y una máquina hecha a su medida? Los números no mienten. 455 puntos acumulados en el campeonato, una cifra que aplasta, que grita al mundo que el 93 está en otra liga. Pero lo más sorprendente no son las estadísticas, sino la sensación que transmite, la de un piloto que no solo gana, sino que humilla, que no deja margen a la duda. Y aquí aparece el factor más polémico: su hermano Alex Márquez. Durante la primera parte de la temporada, Alex parecía ser el único capaz de seguirle el ritmo. Era la narrativa perfecta: 2 hermanos peleando por un título mundial, algo casi de novela. Pero la realidad fue implacable.
Mientras Mark sumaba victorias sin cesar, Alex se desinflaba. De los 333 puntos posibles hasta Mugello, había logrado un impresionante 230. Sin embargo, después el derrumbe, apenas 48 puntos de los últimos 185. Una caída libre que dejó a Mark sin rival. Y aquí surge la polémica que alimenta titulares. ¿Realmente fue la presión de tener a su hermano como contrincante lo que hundió a Alex? ¿O simplemente estamos ante una diferencia de talento que ninguna circunstancia puede maquillar? Lo cierto es que el campeonato quedó sentenciado mucho antes de lo esperado. Una ventaja de 175 puntos que parece insalvable, un colchón que solo un cataclismo podría destruir. Y así es como llegamos al presente, con Marc Márquez acariciando la posibilidad de consagrarse campeón en Misano, con 7 carreras de anticipación. Pero cuidado, porque aunque el dominio sea aplastante, Marc lo sabe mejor que nadie. MotoGP no perdona la mínima debilidad, y lo que hoy parece seguro, mañana puede ser una trampa. En el siguiente capítulo, vamos a analizar el escenario matemático que abre esta posibilidad histórica. Porque aquí no solo hablamos de victorias en pista, hablamos de números fríos, de ecuaciones que pueden sellar la 9ª corona de Marc en cuestión de semanas. El escenario matemático hacia Misano. En MotoGP, la velocidad lo es todo. Pero en ocasiones, las matemáticas cuentan una historia igual de poderosa. Y ahora mismo, los números empiezan a dibujar un panorama que parecía ciencia ficción hace apenas unas semanas. Marc Márquez podría ser campeón en Misano, mucho antes de que caiga la bandera a cuadros en Valencia. Todo se resume en una palabra que obsesiona a los analistas: diferencia. Marc cuenta con un colchón de 175 puntos sobre su hermano Alex. Y para que la historia se escriba en San Marino, esa diferencia tiene que crecer hasta alcanzar un margen casi insalvable: 222 puntos. ¿Por qué esa cifra mágica? Porque tras Misano quedarán 6 carreras por disputarse, lo que equivale a 222 puntos todavía en juego. Si Marc llega a esa fecha con esa ventaja, el campeonato quedaría cerrado matemáticamente. Suena simple, pero el camino está lleno de trampas. El paso previo, Catalunya antes de soñar con Misano, Marc necesita superar una primera barrera, el Gran Premio de Catalunya. En Montmeló, un escenario que él conoce de memoria y donde la presión se multiplica, se pondrán en juego 62 puntos entre sprint y carrera. Para mantener viva la opción del título anticipado, Márquez no solo debe ganar, sino que también necesita que Alex no supere los 29 puntos de ese fin de semana. Si Marc logra otro doblete, alcanzará los 492 puntos. Y si Alex falla y se queda en 307 o menos, la diferencia crecerá hasta 185 puntos. Ese sería el primer jaque en la partida, la hora decisiva, Misano. Si la ecuación de Montmeló se cumple, llegamos al trazado Marco Simoncelli, la pista que tantas veces ha visto batallas legendarias. Y aquí es donde la historia puede terminar antes de tiempo. Marc necesitaría repetir la fórmula, otro fin de semana perfecto, otro doblete que lo dispare hasta los 529 puntos. En paralelo, Alex tendría que vivir un desastre, quedarse clavado en los 307 puntos. En ese escenario, la diferencia se ampliaría a los ansiados 222 puntos exactos, el margen que cerraría matemáticamente el campeonato con 6 grandes premios todavía en el calendario. La trampa de la realidad, pero cuidado, porque las matemáticas pueden ser crueles. Todo esto depende de 2 factores simultáneos: que Marc mantenga su dominio absoluto sin un solo error, que Alex continúe en caída libre sin sumar lo suficiente para mantener vivas sus opciones. Y aquí surge la gran pregunta: ¿es realista esperar que ambas piezas encajen a la perfección? La historia de MotoGP está llena de giros inesperados, caídas bajo la lluvia, fallos mecánicos, sanciones imprevistas, pequeños detalles que pueden destrozar cualquier plan.
Por eso, aunque los números lo permitan, Marc Márquez lo sabe. Mejor que nadie. Coronarse en Misano es posible, sí, pero requiere una alineación casi milagrosa. En el próximo capítulo nos adentraremos en algo todavía más fascinante: la prudencia y mentalidad de Marc ante este reto. Porque detrás de las matemáticas hay un piloto que conoce la gloria y también el dolor de perderlo todo en un segundo. Márquez, prudente ante el desafío. En un mundo donde los aficionados ya hacen cuentas, donde los medios especulan con titulares como campeón en Misano y donde las matemáticas parecen abrir la puerta de la gloria anticipada, Marc Márquez aparece como la voz de la calma. El T93 sabe muy bien que en MotoGP la euforia es tan peligrosa como una pista mojada. La declaración de un veterano: evidentemente voy a intentar cerrar el campeonato lo antes posible, sin volverme loco, confesó Marc a motorsport.com. Esa frase resume la esencia de un piloto que ha visto de todo: victorias imposibles, caídas demoledoras, títulos que parecían suyos y se escaparon en el último segundo. Marc no se deja seducir por la idea de levantar el trofeo en San Marino, porque entiende que los números, aunque contundentes, no siempre reflejan la dureza de la pista. Creo que son 222 puntos los que se juegan en los últimos 6 grandes premios, así que lo veo una ventaja exagerada, muy complicado, añadió con esa mezcla de confianza y cautela que solo alguien con su experiencia puede transmitir. Enfoque estratégico para Márquez. La clave no está en forzar la máquina para buscar el campeonato anticipado, sino en mantener la misma mentalidad que lo llevó hasta aquí, carrera a carrera, curva a curva, punto a punto. Esa es la filosofía que lo convirtió en una leyenda. No busca el resultado matemático, busca la perfección en cada fin de semana, sabiendo que el título llegará solo si sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: ganar. Recuerdos de lecciones pasadas. Marc también arrastra cicatrices que lo hacen ser prudente. No olvida temporadas en las que una caída cambió toda la narrativa. Tampoco olvida lo que significó perder un año entero por una lesión que lo dejó fuera de combate. Es por eso que, aunque ahora domina con autoridad y parece imparable, su discurso refleja madurez. Sabe que la línea entre el triunfo y el desastre es más fina que nunca. La mentalidad del campeón, esa actitud, lejos de restarle ambición, lo hace todavía más temible, porque un Márquez consciente de los riesgos, que no se deja llevar por la euforia, es un Márquez que planifica, que controla y que espera el momento exacto para dar el golpe. Él mismo lo dice con claridad: ganar, lo antes posible pero sin precipitarse. Es un mensaje tanto para sus rivales como para sí mismo. La experiencia le enseñó que el campeonato no se gana con titulares, sino con resultados. Y esa mentalidad será clave si en Misano o en cualquier otro circuito llega la hora de sellar la historia. En el próximo capítulo veremos el otro lado de esta trama: la caída de rendimiento de Alex Márquez, el factor inesperado que abrió la puerta de este escenario y que explica por qué el campeonato parece cada vez más teñido de rojo Ducati y del número 93. El contraste con Alex Márquez y su caída de rendimiento. Mientras Marc Márquez vive una de sus temporadas más sólidas en MotoGP, el camino de su hermano menor, Alex Márquez, se ha ido complicando. Y es precisamente ese contraste lo que ha creado el escenario que hoy pone a Marc frente a la posibilidad de coronarse en Misano. De la persecución firme al desinfle inesperado hasta Mugello, Alex era un perseguidor digno. Acumulaba 230 de los 333 puntos posibles, lo que lo mantenía en la lucha directa. Aunque Marc parecía tener siempre la ventaja, Alex mostraba consistencia, podios y resultados que lo mantenían en la conversación del campeonato. Sin embargo, desde entonces, la realidad cambió. En las últimas rondas solo logró 48 de los 185 puntos disponibles. El contraste es demoledor.
Mientras Mark encadenaba dobletes históricos, Alex se enredaba en errores, caídas y falta de ritmo. El peso de la presión. El problema no es solo técnico o físico, también es mental. Ser el principal rival de Marc Márquez en el campeonato no es tarea fácil, y menos cuando ese rival es tu propio hermano mayor, con más experiencia, con un equipo que parece hecho a su medida y con una racha aplastante. Alex comenzó a sentir esa presión. La obligación de mantener el ritmo de Mark lo llevó a arriesgar más de la cuenta, y en MotoGP, un error basta para que toda una carrera se escape entre los dedos. Ducati. Dos realidades distintas. Otro punto clave está en cómo cada uno ha sabido adaptarse a la Ducati. Mientras Marc parece haber encontrado una simbiosis perfecta con la máquina italiana, exprimiendo su potencia en las rectas y domándola en las curvas como pocos pueden, Alex ha mostrado altibajos. No es que esté lejos de la élite, porque ha dado muestras de velocidad y talento, pero la regularidad es el terreno donde se pierde un campeonato. Y ahí, Marc ha sido implacable. El campeonato se decanta, la diferencia actual es brutal. 175 puntos separan a Marc de Alex. Y lo más significativo es que esa brecha no nació solo del dominio del mayor de los Márquez, sino también de la incapacidad del menor de sostener el ritmo. Es este bache el que permite que Misano se haya convertido en una posibilidad real de título anticipado. Si Alex hubiera mantenido su nivel de las primeras carreras, el campeonato seguiría abierto, pero su caída de rendimiento dejó la puerta entreabierta para que su hermano mayor pudiera cruzarla con paso firme. El factor familiar, el contraste, también abre un capítulo curioso dentro de la historia familiar. Los hermanos Márquez siempre se apoyaron mutuamente, celebraron sus triunfos y sufrieron juntos las derrotas. Pero en 2025, la dinámica cambió. Ahora son rivales directos en la lucha por un título mundial. Ese componente hace que cada carrera tenga una carga emocional extra. Para Alex, no es fácil ver cómo Marc se aleja en la tabla, y para Marc tampoco es sencillo tener que doblegar a su propio hermano, sabiendo lo que significa para él. Pero así es MotoGP. No hay espacio para sentimentalismos cuando el campeonato está en juego. Los cálculos matemáticos rumbo a Misano. Si algo tiene MotoGP, además de la emoción en la pista, son esas cuentas de campeonato que empiezan a hacerse cuando un piloto domina con autoridad. Y en 2025, todas las calculadoras apuntan hacia un solo nombre: Marc Márquez. La diferencia actual: un colchón de lujo. Marc acumula 455 puntos, mientras que su hermano Alex apenas alcanza los 280. La diferencia es de 175 unidades, una cifra que ya de por sí parece casi definitiva. Pero lo interesante es lo que viene: la posibilidad de que esa brecha se amplíe lo suficiente como para cerrar el campeonato en Misano, a falta de 6 carreras por disputar. El escenario de Cataluña todo comienza en Montmeló. Allí, Marc tiene en sus manos la opción de sumar otro doblete, victoria en sprint y en la carrera larga, lo que lo llevaría hasta los 492 puntos. Alex, por su parte, está obligado a reaccionar. Pero si en Cataluña no logra sumar más de 29 de los 62 puntos en juego, quedaría estancado en 307 como máximo. En ese caso, Marc llegaría a Misano con 185 puntos de ventaja, es decir, con su primera bola de campeonato. La fórmula de Misano ya en el trazado de Marco Simoncelli, la ecuación es simple, aunque difícil de materializar. Marc necesita repetir un doblete: sprint plus carrera principal. Eso lo llevaría hasta los 529 puntos. Alex tendría que fallar de manera estrepitosa, sin sumar nada o quedándose por debajo de los 307 puntos, que arrastraría de Cataluña. Si esto ocurre, la diferencia se dispararía hasta los 222 puntos. Exactamente la cantidad de unidades que quedarían en juego en las 6 últimas citas del calendario. Con esa ventaja, el título quedaría matemáticamente sentenciado. ¿Qué tan probable es?
Aquí es donde entra la parte realista. La matemática lo permite, sí, pero la combinación es exigente. Mark debe mantener su racha imbatible. Alex debe fallar 2 fines de semana consecutivos, perdiendo casi todo lo que hay en juego. En MotoGP, donde cualquier caída, error de estrategia o cambio climático puede alterar el destino de una carrera, no se puede dar nada por seguro, pero tampoco es imposible. La magia de los números, lo bonito de esta situación es que, aunque la probabilidad sea baja, la sola posibilidad ya es histórica. Pocos pilotos en la historia moderna de MotoGP han tenido opciones de cerrar un campeonato, faltando 7 carreras. Eso habla no solo del nivel de Mark, sino también del dominio que está ejerciendo en 2025. Misano, más que un circuito si la matemática le sonríe, Misano no sería un escenario cualquiera para coronarse. Es el trazado que lleva el nombre de Marco Simoncelli, un lugar cargado de historia y emoción, donde Italia vibra al máximo con el motociclismo. Ser campeón allí tendría un simbolismo especial, no solo por el ambiente, sino por la cercanía con Ducati, la marca que le abrió a Mark las puertas de este renacer deportivo. El futuro escrito en rojo Ducati. La temporada 2025 de MotoGP está dejando un mensaje claro. Marc Márquez ha vuelto para reescribir la historia. Lo que parecía un año de adaptación con Ducati terminó convirtiéndose en una exhibición de dominio pocas veces vista. 6 dobletes consecutivos, un colchón de 175 puntos de ventaja y la posibilidad, aunque difícil, de sellar el título en Misano con 7 carreras aún por disputar. Las matemáticas dicen que es posible. La realidad nos recuerda que el motociclismo no entiende de certezas, sino de giros inesperados, caídas, clima impredecible y rivales que nunca se rinden. Y en ese equilibrio entre lo probable y lo incierto, es donde Mark se mueve como pez en Mino Mechonsin, el agua. Su hermano Alex, que parecía el gran rival hasta Mugello, perdió fuelle en el momento más crítico. Pecco Bagnaia no ha encontrado la regularidad necesaria, y Quartararo, aunque consistente, no tiene el ritmo para amenazar. Todo esto deja a Mark con un horizonte despejado hacia lo que sería su 9º título mundial en MotoGP. Lo logre en Misano, o más adelante, el desenlace parece solo cuestión de tiempo. Y cuando ese momento llegue, no será únicamente la coronación de un campeón. Será la confirmación de que Marc Márquez, tras superar lesiones, críticas y dudas, sigue siendo el piloto que define una era. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Mark cerrará el campeonato en Misano o tendremos que esperar unas carreras más? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si disfrutas este contenido. Y por supuesto, suscríbete a Motoinfo GP para no perderte cada detalle de este apasionante Mundial 2025. Porque como siempre decimos en este canal, la historia de MotoGP se escribe curva a curva. Y Marc Márquez está escribiendo una de las páginas más gloriosas.